Ok. Bueno, muy buenas noches. Es un Buenas gustazo noches. para mí el poder compartir este día con ustedes de esta manera. Ya sabemos que la situación de la emergencia nos ha hecho modificar todo, ¿va? Desde nuestra vida, la forma en cómo convivimos, la forma en cómo vamos hasta el súper, la forma en cómo estamos recibiendo clases. Sin embargo, tenemos una gran bendición que gracias a la tecnología ahora es posible seguir recibiendo clases, y ya sea por medio de una presentación con audio explicativo, ya sea por foros, ya sea por discusiones, aunque a ustedes no les guste, ¿verdad? Pero por PDFs, claro, es importante, nunca tenemos que dejar de leer, ya sea sentencias, ya sea libros, ya sea fragmentos de documentos importantes, pero bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de seguir estudiando. ¿Cuánto no hubiesen querido cuando existieron las guerras, cuando han habido otras pandemias mundiales, vivir como nosotros estamos viviendo? A pesar de lo malo, pues tenemos que dar gracias a Dios que la vida continúa y no muchos hemos tenido la oportunidad como nosotros hemos afrontado este tipo de situaciones. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera recordar, hacer un pequeño repaso de qué es lo que hemos visto esta última unidad. ¿Cuál es la unidad? Lo que vimos después del segundo parcial hasta la semana pasada. ¿Qué hemos visto? Vamos a ver, recordemos. Levánteme la manita por ahí, o por ahí hay un emoticón que dice reacción, el pulgar arriba. ¿Para quién? Vamos a ver, William. Exactamente. Podemos ir activando el micrófono cuando participemos. Sí, buenas noches, ¿se escucha? Sí. Buenas noches. Sí. Bueno, tengan todos buenas noches, licenciados, compañeros. Lo último que hemos estado viendo se trata más que todo sobre la ley de procedimientos constitucionales, sobre qué es la demanda y los tipos de demanda que existen, ya sea de forma doctrinaria como de forma legal de lo que establece la ley. Todo Sí. esto por las mismas circunstancias que se han estado dando a nivel jurídico en el país, nos han venido a servir como una forma de análisis y practicidad al momento de analizar, ya sea algún caso práctico, como también los casos que se nos pusieron en el parcial. Sí. Excelente. ¿Qué más hemos visto? Voluntarios. Sí, Jaime. Licenciado, Estuvimos viéndole en cuanto a los diferentes procesos que regula la ley de procedimientos constitucionales, como está el proceso de habeas corpus, el proceso de amparo y el de inconstitucionalidad también. Ok, excelente. ¿Me pueden identificar por lo menos unas 3 diferencias entre este tipo de procesos? Vamos a ver. Voluntario siempre. Leslie, vamos a ver. 3 diferencias. 3 diferencias. Por ejemplo, el habeas corpus es específicamente para garantizar o proteger el derecho a la libertad. ¿Qué tipo de En libertad? cambio, libertad ambulatoria. En cambio, el proceso de constitucionalidad por inconstitucionalidad, ese va más que todo dirigido a aquellos reglamentos o leyes que puedan violentar lo que ya establece la Constitución. Eso podría ser una diferencia entre ellos. ¿Y el amparo? Con el amparo, es que el amparo regula más que todo a proteger los derechos que constitucionalmente nos corresponde a cada uno. Entonces, el procedimiento de amparo se va a interponer ante aquellas violaciones ante los derechos constitucionales que nosotros tenemos, a excepción de la libertad ambulatoria. Ok, excelente. Una pregunta vamos a ver, para Carlos. Yo ni lo escuché saludar a don Carlos López. Buenas noches, licenciado. Perdóneme, que me estaba activando. ¿A qué proceso constitucional se le conoce como la exhibición personal? Vamos a ver.
Si no mal recuerdo, tengo entendido de que es al proceso de habeas corpus, licenciado. Ok, excelente. ¿En qué proceso? Pregunta para cualquiera, me pueden levantar la mano. ¿En qué proceso se nombra a un juez ejecutor? Vamos a ver. En el habeas corpus. En el habeas corpus también, exactamente. El amparo. Vamos a ver, 3 derechos constitucionales que se solicita la tutela de los mismos en el amparo. ¿Voluntarios? Francisco, voluntario, vamos a ver. Activemos el micrófono para participar. Ajá. ¿Qué me preguntó? Disculpe. 3 derechos constitucionales que tutela una demanda de amparo. 3. 3 derechos constitucionales. Sí, así es. Es que se le corta, Lic. 3 derechos constitucionales que tutela la demanda de amparo. Podría ser el primero, libre tránsito. Ajá, ¿qué más? Podría ser el segundo, Lic. El derecho de, ¿qué le digo? De poder llegar si yo estoy afuera del país y quiero retornar al mío y no me dejan, puedo pedir la repatriación, si no me equivoco. Repatriación, de verdad, ¿no? También libertad de tránsito. ¿Qué más? Podría ser ambulatoria, correcto. Entonces es lo mismo que el habeas corpus, la libertad ambulatoria. Permítame, Kenny, ya le voy a vamos contestar ver. esa pregunta. Que le ayude al compañero Kenny. Bien pensativo lo veo. Ajá. El amparo protege todos aquellos derechos que define la Constitución, va, excepto de la libertad ambulatoria, ¿va? Que ya dijeron las compañeras por ahí. Dígame 3 derechos constitucionales que yo puedo solicitar la tutela de ellos por medio de una demanda de amparo. 3. Quiero ver. Uy, ajá. Ya me preocupé. Ajá, vamos a ver. Villanueva. Póngase los nombres completos porque yo no los veo ahí. Sí, el amparo, podemos hablar de los, por lo menos el derecho de seguridad, el derecho de la salud, todos menos aquel del derecho que exige el habeas corpus, el cual sería el del tránsito, la libertad ambulatoria sería. Sí, pero yo quiero específicamente, ojo, estoy realizando este repaso porque posiblemente algo de lo que hablemos el día de hoy les pudiese llegar a salir en el parcial. La finalidad es que todos se saquen un 10. Eso es lo que yo quiero, por eso estoy repasando. 3 derechos específicos que yo puedo solicitar la tutela. Ilse, vamos a ver. Podrían ser el derecho a la educación. Excelente. Y el derecho a la salud. El derecho al trabajo y el derecho a la salud. Excelente, claro que sí. Por ejemplo, yo recibo, comenzamos por el primero, el derecho a la educación. Si ustedes recuerdan, por ahí pusimos en el laboratorio y también como una actividad el que nosotros analizáramos o realizáramos una demanda de amparo, en donde a un niño no se le permitía acceder a una institución de educación, a bachillerato, no recuerdo exactamente, porque él profesaba una religión distinta a la que se estaba desarrollando en esa escuela o colegio. Entonces, por lo tanto, la Constitución establece de que toda persona tiene derecho a acceder a cualquier institución de educación a la cual él desee asistir, porque la educación es un derecho.
No es una empresa en donde únicamente se busque el lucro de parte de los colegios o las universidades. Es un derecho que tiene toda la población. Si yo quiero asistir a X universidad, pues tienen que admitirme simple y sencillamente. No me pueden venir a poner peros y prohibirme el acceso a esa institución. De la misma manera, un trabajo. Si yo quiero acceder a un trabajo y yo cumplo con las condiciones para poder por lo menos participar en la selección del trabajo, no pueden simple y llanamente decirme, no, usted no recibirme el currículum, o usted no está apto porque usted es hombre y buscamos a una mujer, o usted no es apto porque usted es mujer y buscamos a un hombre. Entonces, todo este tipo de actividades son cuestiones que violentan los derechos constitucionales, como ya lo hemos hablado, y que pueden ser demandadas en amparo. Hablábamos de dos situaciones bien importantes, anótala en su cuadernito. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, Francisco. No le voy a dar la diferencia, le tengo más que todo, tengo una interrogante. Vamos a ver. Ok, usted me dice de que todos podemos ser seleccionados para entrar a X trabajo, ¿verdad? No le voy a hablar de universidades porque tenemos las privadas y tenemos las públicas. Sí. Pero vamos a hablar con respecto a los trabajos. En estos días no, el año pasado me di cuenta de que en una empresa, X empresa, un muchacho ya había pasado todos los filtros para poder ingresar a dicha empresa. Sí. Pero cuando ya llegó al examen físico, al muchacho le dieron de baja directamente para ya pasar a contratación por estar tatuado. Sí. Ahora bien, la pregunta que le quiero hacer, y al punto, a él la empresa no lo contrató por el simple hecho de estar tatuado. Sí. Ahí le están violentando a él directamente lo que son sus derechos constitucionales, porque no lo dice en ninguna empresa, y eso yo me he dado cuenta de que en las obligaciones internas de la empresa no lo está estipulado en ningún contrato de que no será contratado por estar tatuado. Vale. Recordemos que en materia laboral existe también el derecho constitucional de la parte patronal a la libre contratación. La libre contratación es un derecho constitucional que se extiende desde la elección que yo tengo para contratar con la empresa telefónica, por ejemplo, que yo quiera como un usuario. Si yo quiero contratar Tigo, pues puedo contratar Tigo. Si yo quiero contratar Claro, contrato Claro. A mí nadie me puede obligar a como contratar. Libre albedrío. Exactamente. El mismo derecho tiene un patrono para contratar a la persona que a él le plazca porque es su empresa. Ojo, lo que sí no puede limitar o no puede excluir es que las personas participen en procesos de selección, como por ejemplo, dicen, bueno, vamos a contratar a un abogado y en la Corte Suprema de Justicia y les vamos a admitir a todos los abogados menos a este por barbudo, a este porque no sé qué, a este por tal cosa. Si yo cumplo con el perfil con el perfil del puesto, yo tengo derecho a participar. Ojo, no a que me elijan, tengo derecho a participar, pero solo por el hecho de que yo sea excluido por el simple hecho de ser yo mismo, o por el color de piel, o por el, qué sé yo, por algo que no se encuentra contemplado dentro del manual de perfiles de la empresa, eso ya es una violación de un derecho constitucional. Ojo, hay manuales de puestos. Esos son manuales que se encuentran regulando especificaciones que están en el reglamento interno de trabajo de todas las empresas, en donde ahí se establecen los requisitos para poder acceder a un puesto de trabajo. Lo único que ahorita ya nos metimos en otra, de alguna manera en otra materia, pero yo estoy de acuerdo que es un derecho constitucional, pero basémonos solamente en eso, no nos vamos a explayar mucho. Vaya, quería hacerles una pregunta más antes de comenzar con la temática del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho humano y un derecho constitucional? Eso ya lo hablamos, pero quiero ver si alguien se recuerda. Luis, vamos a ver. Todos me van a participar, así que usos. Ajá. No me van a salir de que se fueron a dormir, solo dejaron la computadora encendida.
Luis. Un derecho es toda aquella situación, por así decirlo, que permite el libre desarrollo de la persona. Que relacionando, por ejemplo, un caso, el derecho humano al agua, lógicamente es un derecho, pero no es constitucional porque no lo reconoce positivamente la Constitución de la República. Entonces yo creería que un derecho humano de alguna manera es todo aquello que me permite mi libre desarrollo como persona y que de alguna manera pues también me genera como ciudadano, como persona humana, calidad de vida. Pero un derecho constitucional sería aquel que sobre el cual está direccionada la actividad del Estado. Michelle, perdón, Brenda, sí. Según tengo entendido que la diferencia entre derechos fundamentales y derechos constitucionales es que los derechos fundamentales, esos son reconocidos a nivel mundial, y los derechos constitucionales, pues esos se encuentran regulados en cada constitución de cada país. Y según me recuerdo en unas diapositivas que usted nos mandó, hacía referencia al país de Dinamarca, creo, que Dinamarca ya regula el derecho al Internet como un derecho constitucional. Excelente. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado. Esta última unidad de lo que hemos hablado es de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que únicamente se aplica a derechos constitucionales, es decir, a aquellos derechos fundamentales que se encuentran positivizados en la Constitución de nuestro país. ¿Estamos claros? Sí, ¿verdad? Facilito. William, vamos a ver. Sí, si mal no recuerdo, licenciado, no hay que perder de vista también la característica de los derechos humanos. Tenemos que tener en cuenta la universalidad sobre un derecho humano. Ya sí. el derecho constitucional viene siendo propio de un determinado territorio y de un determinado estado. Que se viene a regular, puede ser únicamente para ese estado y en otros países que se regule, pero siempre en su misma constitución. En cambio, el derecho humano viene a ser reconocido de forma internacional sin existir una ley previa que regule su existencia. Sí, exactamente así es. Bueno, hoy ya para entrar en materia, el día de hoy vamos a hablar acerca del último procedimiento, que es un mini procedimiento, por así decirlo, que se encuentra regulado en la ley de la que hemos hablado, que es la inaplicabilidad. Vamos a ver, Michelle, para que no se quede con las ganas de hablar, que le habíamos pedido que participara. ¿Usted sabe qué es la inaplicabilidad o qué ha escuchado de ella? Hola, buenas noches, ¿me escuchas, Nick? Buenas noches. Sobre la inaplicabilidad, creo que se hace referencia a cuando se mal utiliza un precepto legal o algo así, considero yo. Vamos a ver, Claudia. Todos van a participar, toditos. Claudia. Castro. Buenas noches, Liv. Buenas noches. Buenas noches. En cuanto a la inaplicabilidad de la ley de procedimientos constitucionales, entiendo que es cuando no aplican de forma correcta la ley constitucional, pero no me recuerdo bien que era sobre la vulneración o de algunos derechos de la Constitución, si no me equivoco, pero de ahí no sé más. Anthony, veo que ahí está conectado este muchachón. Vamos a ver, bienvenido. ¿Qué recordás qué es la inaplicabilidad? ¿Qué has leído o qué recordás? Permítame. Anthony, vamos a ver. Él no tiene volumen. Vamos a ver, Kenny. Sí. Yo lo que recuerdo sobre la inaplicabilidad, que es la facultad que tiene un juez de no aplicar una norma positiva que no ha sido
declarada inconstitucional, ¿verdad? Sino que según la capacidad que él tiene de análisis sobre la norma, él considera que es contraria a la Constitución. Aunque es norma positiva, él tiene la facultad de no aplicarla en determinado proceso. Excelente. Según su propio criterio, según su propio análisis, si el juez, dentro de un proceso que él está llevando a cabo, él identifica un artículo, una ley, un reglamento, jurisprudencia o cualquier situación que él considere que va en contra de la Constitución, él tiene la potestad para no aplicar ese artículo o esa ley. Lo único que posteriormente debe de informar a la Sala de lo Constitucional y hacer saber sobre que él inaplicó cierta normativa. Y posteriormente, cuando él informe a la Sala de lo Constitucional, ¿qué va a hacer la Sala? Pues va a hacer un estudio de inconstitucionalidad para verificar si esa ley realmente es inconstitucional o no. Por seguridad jurídica, cuando un juez inaplica una norma, se toma por sentado y no se aplicó para ese caso en específico y así se resolvió. Sin embargo, si existe un error, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que hay un montón de asesores jurídicos que tienen experiencia en años, hay un montón de diputados, hay un montón de jueces, docentes, todos vemos la Constitución y la interpretamos de una manera, pero ¿quién es la única entidad que tiene la potestad para analizar, para darle sentido a la Constitución? ¿Quién es? La Sala de lo Constitucional. Solo la Sala de lo Constitucional, nadie más. Ellos la van a analizar, le van a dar sentido, le van a dar forma por medio de la jurisprudencia. Entonces, por ende, si un artículo se declara inaplicable por un juez para un caso en concreto, posteriormente la Sala va a ser la que va a decir, ¿es inconstitucional o no? Y si es inconstitucional, esa resolución de la Sala va a tener efectos erga omnes, que significa para todos. Es decir, todos los demás jueces ya no pueden aplicar X normativa porque es inconstitucional. O al contrario, no, esta normativa, este artículo efectivamente está conforme a la Constitución, por lo tanto, ningún otro juez va a poder decir que va en contra de la Constitución. Por lo tanto, no puede inaplicarlo. ¿Se entiende? Solo Jaime veo que le hace sí, de ahí todos. Ajá, sí, seguro. Sí, va. Les voy a creer. Vamos a ver, Marta. No se escucha, bienvenida, Marta. Todo cortado, se escucha. Todo cortado se escucha. No escuché todo lo que dijo porque Dios se escuchaba guarde. como cortado, por eso me quedo nada más así. Bueno, pues después nos va a tocar ver el video que vamos a subir al aula. Marta Castro. Después vamos con todos los demás. Marta Castro, usted me va a colaborar. Hola. Yo le solicité de que me tuvieran a la mano la Ley de Procedimientos Constitucionales. Así que, por favor, léame el artículo 77A de esa ley. Permítame, Lee, que no la tengo a la mano. Hijo, no le dijeron. No sabía. Yo lo tengo a la mano, Lee, si lo necesita. Yo lo tengo, Lee. Vaya, Andrea, porque no me ha participado. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. 77A. Sí, así es. Dice, artículo 77A, examen de constitucionalidad. Todo juez o tribunal a instancia de parte o de oficio debe enjuiciar previamente la constitucionalidad de cualquier ley o disposición de cuya validez dependa la tramitación de cualquier proceso o el fundamento de las resoluciones que se pronuncien en el mismo. Y si alguno de ellos contradice la Constitución, la declarará inaplicable al dictar sentencia interlocutoria o definitiva. También podrá declarar la inaplicabilidad de los actos jurídicos subjetivos, tanto públicos como privados, que violen la normativa constitucional. El ejercicio de la anterior potestad establecida en este artículo será procedente en los casos en que no exista pronunciamiento por parte de la Sala de lo Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley
disposición o acto de que se trate. Ok, excelente. Ojo, ahí podemos ver varias situaciones de las cuales cabe mencionar que se puede declarar inaplicable al dictar sentencia interlocutoria o definitiva. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, Humberto. ¿Qué significa eso? Humberto. Solo encendió la compu y no está ahí. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Hola. Ramiro, veamos. Neles, tampoco. Macy. A todos los que no participamos a 3 puntos. Mentira. Ramiro, vamos a ver. Pues sí, licenciado, yo pienso que primera impresión que tengo por ahorita se podría decir que estoy nulo, solamente estoy escuchando los comentarios como poniéndome al día. Híjole, no he visto nada de toda la clase que hemos dado. Negativo, no he visto nada. Ahorita me acaba de decir Mayra que haría clase. Híjole, Dios guarde. Vale. Yo te dije, Ramiro, yo te dije. Fíjense que tenemos, según la pobreza, bueno, el Zumba, solo tenemos 10 minutos más. Si se llegase a cortar y no hemos terminado, no se me van a ir a comer, todavía no, sino que le voy a mandar a William nuevamente el enlace para que nos volvamos a conectar y terminemos. Tranquilo, ya. No es que vamos a pasar aquí 3 horas hablando, no se preocupen, pero sí necesitamos cumplir algunas cosas que vienen en el parcial, yo por ustedes, claro. Bueno. No va a ser la misma contraseña, va a ser otra. Va a ser otra contraseña. Sí, va a ser otro link. Si se llega a cerrar, yo les mando otro link. Bueno, entonces nos dice que se puede dictar en una sentencia interlocutoria o en una sentencia definitiva. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de sentencias? Vamos a ver. Hola, Lick, ¿me escucha? Sí, vamos a ver, Macy. Pues lo que yo logro comprender de la diferencia entre esas dos es que en cuanto a la sentencia interlocutoria, se refiere a una decisión judicial, pero esta va a resolver una controversia en cuanto a incidentes. Sin embargo, la sentencia definitiva, esta va a resolver en cuanto a un objeto principal de lo que se está, de la controversia que se está resolviendo en esa diligencia, por decirlo así. Sí, exactamente. Entonces, una sentencia interlocutoria, en palabras sencillas de salvadoreño, es aquella que resuelve las cosas dentro del procedimiento. Si yo en una audiencia interpongo, por ejemplo, un incidente, yo le digo, mire, señor juez, este artículo es inaplicable porque va en contra de la Constitución. El juez puede resolver y seguir con el proceso, no hay ningún problema, porque ese artículo en específico yo le puedo solicitar que lo inaplique o él mismo de oficio verificar que es inaplicable y decir, bueno, no vamos a ocupar esta ley, sino que aquella. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el Código de Trabajo, según la Lepina, se ha declarado inconstitucional y se han derogado ciertos artículos en donde se establece la edad de los menores de edad para que puedan estar habilitados para trabajar. Actualmente, según la Lepina, son 14 años, ¿verdad que sí? Son 14 años. Sin embargo, posteriormente, no recuerdo exactamente el artículo, allá por el 300 y algo del Código de Trabajo, se establece de que la capacidad procesal de todo trabajador es a partir de los 12 años, ¿sí o no? Sí. Allá cuando vimos derecho laboral, ahí dice, son 12 años la capacidad procesal, pero ¿cómo es posible que una persona esté habilitada para trabajar a partir de los 14, pero pueda demandar en un proceso laboral a partir de los 12? ¿Verdad que no tiene sentido? Entonces, por lo tanto, ese artículo, con base al Código de Trabajo, con base a la Lepina y con base a la Constitución, es
inaplicable. No va a venir un juez y va a decir, bueno, como dice el tal artículo del Código de Trabajo, a partir de los 12 años usted puede demandar. Entonces venga y demande. Usted le va a favorecer las presunciones laborales. Tengo 13 años y yo gané un año, por ejemplo, $300 o lo que fuera en tal empresa. Las presunciones a usted lo avalan. Es inaplicable ese artículo. ¿Se entiende? Sí. No. Ay, las caritas. No, puede repetir eso, por favor. Tenía días de no preocuparme como no les veía las caritas. Bueno, el artículo 77B. Jaime, vamos a ver. Dice, criterios mínimos para decidir la inaplicabilidad de una ley o disposición. Dice, los jueces al momento de inaplicar una ley, disposición o acto, conforme lo establece el artículo 185 de la Constitución, deberán tomar en cuenta al menos los siguientes criterios. A. La ley, disposición o acto a inaplicarse debe tener una relación directa y principal con la resolución del caso. Es decir, ella debe ser relevante para la resolución que deba dictarse. Y B. La norma a inaplicarse debe resultar incompatible con la Constitución, aún luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con ella. Ok, perfecto. Sigamos para que aprovechemos el tiempo y se vayan rapidito a comer. Artículo 77C. Vamos a ver. Ilcia, ayúdeme. Elementos que debe contener la declaratoria de inaplicabilidad. Artículo 77C. La resolución que declare la inaplicabilidad de cualquier disposición deberá expresar al menos las razones que la fundamentan, la ley, disposición o acto cuya inaplicabilidad se declara y la norma o principio constitucional que considere vulnerado por aquellos. Excelente. Ojo, norma o principio constitucional. Regresemos al caso del Código de Trabajo con la Lepina. Cuando nosotros nos enfrentamos a un caso especial o específico que se encuentra regulado por dos normas, ¿con base a qué principio vamos a elegir qué ley utilizar? Vamos a ver. Con base al interés superior del niño. No, ese es el principio que utiliza la Lepina específicamente. Pero ¿qué principio constitucional y procesal utilizamos para elegir qué tipo de ley vamos a utilizar cuando hay dos normativas que regulan situaciones similares? Vamos a ver. ¿Sí? Perdón, no sé si estoy confundida, pero por lo menos en el caso que usted habla sobre un trabajador, en la relación de patrono y trabajador se sabe que el más vulnerable es el trabajador. Entonces se buscaría una normativa que vaya en pro del trabajador. Por el principio del indubio pro operario, que también se encuentra regulado en la Constitución. Estoy de acuerdo. Pero para elegir qué ley utilizar. Nos fuéramos por la fecha en que fue promulgada las leyes. La más antigua. Como que es ley penal. Sería la nueva que vendría a beneficiar. La reciente. La más nueva, la más reciente. Con la supletoriedad de las leyes. La especialidad. Vamos a ver. De la norma. Correcto. ¿La cual, perdón, Kenny? La especialidad. La especialidad de la norma. El principio de especialidad o especificidad de la norma, que es un principio constitucional, el cual dice que toda la ley secundaria va a regular lo que se encuentra establecido en la Constitución. Sin embargo, una ley especial se regulará situaciones, perdón, una ley especial va a regular aquellas situaciones que deben de ser establecidas por la ley secundaria. Por ejemplo, nosotros tenemos el Código Civil que habla de los contratos. Ya vieron contratos, ¿verdad?
o el otro ciclo. Si ustedes ya vieron contratos, ustedes leen, por ejemplo, el contrato de compra-venta lleva esto. Sin embargo, la ley de notariado, que es una ley especial, regula más específicamente todo el contenido, la forma y el fondo de todos los contratos. Entonces yo no puedo decir, yo únicamente me voy a basar en el Código Civil, la ley de notariado no. Pero ojo, el principio de especialidad y de especificidad de la norma nos dice, primero nos tenemos que referir a la ley especial y luego a la ley general. La ley especial es la ley de notariado y la ley general es el Código Civil. La ley especial es la LEPINA, que regula los derechos de los niños, y luego el Código de Trabajo, que regula los derechos de todos los trabajadores. ¿Se entiende? Es un principio constitucional. Por lo tanto, si yo no encuentro un artículo en específico que me da la Constitución, esto así es, ojo, me voy a basar primero en los principios. También se puede basar en los principios. Ya se va a terminar el tiempo, no se va a preocupar, nos va a sacar esta situación y luego nos vamos a reintegrar para continuar con la clase. Vamos a ver, Marta.